inicio de su evangelio, debemos sorprendernos, porque si Juan era una persona totalmente terrenal, totalmente humana, totalmente acostumbrada a los rigores, a la rudeza, al dominio que hay en el trabajo aquí en la tierra. Generalmente las personas que trabajan así en labores toscas, pues se van haciendo también toscos, ¿no? Pero Juan acá nos presenta cuatro, yo diría, una especie de fotografías, cuatro fotografías. La primera fotografía es absolutamente de Dios en toda la eternidad, en todo lo infinito. La segunda fotografía es presentándonos la creación. La tercera fotografía es presentándonos al ser humano sin pecado. Y la cuarta fotografía es presentándonos a Cristo salvando a las personas. Veamos por primera parte el versículo 1 y notemos que hay un verbo que se repite 4 veces entre el versículo 1 y 2. Es el verbo era. Esta palabra es la palabra eimi en griego. Y es muy importante porque esta palabra habla de ser, de existencia. Y esta existencia se refiere a algo que no tiene origen, algo que no tiene un principio, algo que no fue fundado, sino que existe en sí mismo. Juan 1:1. En el principio, vea esa palabra, era. Más adelante, y el verbo era. Y al final el verbo era. Versículo 2, este era. Se repite 4 veces esta palabra era. Es muy útil que nosotros la identifiquemos porque aquí nos está presentando a Jesucristo. Jesucristo existió, era de manera infinita en toda la eternidad pasada antes de la creación. Cuando dice en el principio era el verbo, nos está diciendo Jesucristo es el verbo eterno. Cuando dice en el principio, la palabra el principio es la palabra arche y en la Septuaginta es la palabra de Génesis 1:1. ¿Se acuerdan que dice Génesis 1:1? En el principio. En el principio creó Dios. Bueno, esa misma palabra es la que se utiliza aquí, en el principio. O sea, antes de que Dios creara todo lo que existe, lo visible y lo invisible, los seres materiales y los seres espirituales, antes de eso, Cristo ya era, ya existía. La palabra verbo se refiere a la persona de Cristo. Es la personificación de Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Dios se ha dado a conocer con cuerpo humano y ha venido a vivir en medio de los seres humanos. Jesucristo es el mensaje final de Dios según el libro de Hebreos. Es verdadero, es la palabra encarnada, es la palabra humanada. Es Jesucristo hablando de sí mismo. Por lo tanto, el apóstol lo que está presentando aquí es la gloria eterna, infinita de Cristo. Pero también está presentando a Cristo en su carácter amoroso, porque este verbo glorioso, este Dios eterno, infinito, viene a salvar, es en el que hay que creer, en el que hay que depositar nuestra confianza. En este texto no podemos leer que el verbo es una voz o es uno que habla. La Biblia del lenguaje actual y la Biblia interconfesional traduce apropiadamente esta palabra, el verbo. Ahí lo traducen como aquel que es la palabra. Aquel que es la palabra no es Dios, sino que es otra persona. No es que el Padre está hablando, es otra persona aparte del Padre. Es la persona a la cual se le está llamando el verbo. Por lo tanto,
el verbo es Jesucristo. Ese es el título de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Juan utiliza esta expresión que para algunos de nosotros es una oración muy difícil? Realmente aquí vamos a encontrar en los primeros 5 versículos, vamos a encontrar 10 oraciones. 10 oraciones y cada oración tiene un sujeto, un verbo y un predicado. Aquí nosotros encontramos que el verbo era en el principio. El verbo es el sujeto, era es el verbo y el predicado es en el principio. Entonces, ¿por qué Jesucristo era en el principio? ¿Por qué no le puso otra expresión? Bueno, debemos recordar que cuando nosotros venimos a la Biblia debemos ubicarnos en el espacio y en el tiempo cuando recibieron la audiencia original este mensaje. ¿Qué entendían los griegos? ¿Qué entendían los judíos? Juan está escribiendo esto en la ciudad de Éfeso, una ciudad con cultura griega. Y su audiencia son griegos y son judíos. Cuando escuchan la palabra verbo, ¿qué están entendiendo? Bueno, los judíos habían recibido la Septuaginta, que es la traducción al griego de todo el Antiguo Testamento. Y en esa traducción, la Septuaginta, aparece la palabra verbo, refiriéndose a toda la forma como Dios creó, a todo lo que Dios habla, al poder de Dios. Para los griegos también la palabra verbo tenía un profundo significado, pero lo que nos interesa es para las personas que tenían fe. Por ejemplo, para los griegos, para los judíos, para toda la cultura judía. Salmo 33, 6. ¿Ya lo tenemos? Aunque para nosotros aquí es en femenino, la palabra original es masculino. ¿Sí? Entonces, por el verbo de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. En Isaías 55:11 también se utiliza algo semejante. Así será mi palabra. Quien está hablando es Dios. Así será mi verbo que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Regresamos a Juan capítulo 1, versículo 1, y estamos leyendo, en el principio era el verbo. Y lo que estamos leyendo es que el logos, la palabra verbo es la palabra logos, existía antes de todo tiempo. Así que no se pueden hacer afirmaciones temporales de este logo. Cristo es eternamente preexistente, es el verbo eterno que existió antes de la creación de todas las cosas. Existe hoy y seguirá existiendo por toda la eternidad futura. Entonces, en esta primera oración, en el principio era el verbo, de lo que nos está hablando Juan es que Jesucristo es eterno y preexistente. En segundo lugar, observamos que el verbo era con Dios. El verbo era con Dios, significa que estaban juntos. Cristo no tiene origen, siempre fue. Cuando dice era, como ya lo hemos mencionado, existe desde antes que existiera el tiempo y la materia, antes de que Dios hiciera el espacio. Cristo ha estado con el Padre eternamente. En realidad, cuando nosotros vamos al libro de Isaías, en el capítulo 6, Isaías, a quien estaba viendo en el trono, era al Señor Jesucristo. Busquen Juan capítulo 12, versículo 41, y observen que el apóstol San Juan, refiriéndose a la visión de Isaías 6, dice
que a quien estaba viendo, la gloria de quien estaba viendo era de Cristo. Juan 12:41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Por lo tanto, quien ha encarnado, quien ha sido visible en el Antiguo Testamento, ha sido el Señor Jesucristo, quien es glorioso por toda la eternidad. Así como Dios es glorioso, Cristo es glorioso. Solo es un Dios, pero aquí estamos notando dos personas diferentes. Número uno, Dios Padre, y número dos, el Verbo. Son distintos. El Señor Jesucristo habló pidiéndole al Padre en Juan capítulo 17, en su oración sacerdotal, le pidió que le devolviera la gloria que había tenido antes de la creación. Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, el Señor Jesucristo ha tenido compañerismo, ha tenido cercanía, ha tenido intimidad con el Padre, pero son dos personas. Y esto, hermanos, en este texto tan claro, se nos da tal enseñanza contra las enseñanzas heréticas que dicen que debido a que solo existe un Dios, Dios Padre dejó su trono y vino convertido en Dios Hijo, y Dios Hijo cuando murió en la cruz se fue y ahora es el Espíritu Santo. O sea, hay una enseñanza herética diciendo que solo existe una persona y un solo Dios. En la Biblia claramente se nos enseña que Dios Padre es uno y que el Verbo es otro. Cristo siempre disfrutó de la grandeza, el esplendor y la eternalidad, y voluntariamente se despojó de su gloria y se humanó, como lo explica Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. En Mateo capítulo 3, versículo 17, bueno, del 15 al 17, nosotros observamos que el Espíritu Santo, siendo Dios una persona, descendió sobre Cristo que se estaba bautizando, que es otra persona, y desde el cielo se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Son tres personas, la Trinidad. En la Biblia se nos enseña que son tres personas, un solo Dios. Y como notamos en el versículo 2 de Juan capítulo 1, por si acaso no se ha entendido, la eternalidad, la gloria, la grandeza, el esplendor de Cristo, por toda el tiempo, o por toda la existencia antes del tiempo, dice, este era en el principio con Dios, tenía cercanía junto con, en compañía, estaban dos personas. El Verbo entonces tiene relación con Dios, vivían juntos, son personas distintas uno con otro, tienen unidad, son un solo Dios, pero son tres personas. El Señor Jesucristo dijo, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre, Juan 16:28. Bueno, además de que el Señor Jesucristo es el Verbo, y además de que el Señor Jesucristo está en unión con el Padre, observen en tercer lugar, Jesucristo claramente dice, es Dios, Jesucristo es Dios. Capítulo 1 de Juan, versículo 1, y el Verbo era Dios, el Verbo era Dios. Y nuevamente, la palabra era está conjugado en imperfecto,
y enfatiza la eternalidad de Cristo. Nunca dejó de ser o nunca empezó a ser, siempre ha sido Dios. Jesucristo no dice que es divino o no dice que es un diosecito. Antes de la creación, por toda la eternidad, siempre ha sido, es ahora y será. Juan nuevamente está combatiendo una enseñanza herética que anda transitando aquí por todas las calles de nuestra comunidad. Pero que es una tristeza que no puedan leer ni su propia traducción herética, reconociendo que Jesucristo es Dios y no Dios con letras chiquitas, o es uno de los dioses, sino que es eternamente Dios. El apóstol San Pablo confirmó esto en Colosenses capítulo 2, versículo 9, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es Dios mismo. El Señor Jesucristo, en otros textos, afirmó su carácter divino. Yo y el Padre uno somos. Entonces, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Para las personas que le estaban escuchando, estaban comprendiendo claramente el mensaje de Cristo. Cristo no negó, sino que afirmó: yo soy Dios. Cuando el Señor resucitó y se presentó entre sus discípulos, busquen por favor Juan capítulo 20, versículo 28, y observen cómo Tomás reconoce en humillación el carácter divino de nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan capítulo 20, 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, y vea, Dios mío. El Señor Jesucristo, que siempre es la verdad y habla la verdad, no le dijo: estás equivocado, no me digas así, no puedo aceptar ese título. ¿Por qué lo aceptó? Porque Él realmente es soberano y Él es Dios. Versículo 29, Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás. Porque el Señor le dijo: mete tu dedo en el lugar de los clavos y mete mi mano en mi costado. Porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta última sección de este versículo es para nosotros. Nosotros no hemos metido nuestro dedo en las heridas de nuestro Señor Jesucristo, pero hemos creído en Él. Y Dios dice: bienaventurados son, porque no necesitan pruebas, sino que el Espíritu de Dios está obrando en sus corazones para que crean. Este es nuestro llamado, esta es la oportunidad de que depositemos nuestra esperanza en Jesucristo, que es el Verbo eterno, creador, que está en los cielos con el Padre, que es Dios y que ha venido al mundo para acercarse a los hombres toscos, rudos, torpes, ignorantes, inútiles, para salvarlos y llevarlos a su gloria. El apóstol le escribió a su discípulo Tito, refiriéndose a Jesucristo, y dice: Él es nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo.
Y busque por favor el libro de Hebreos capítulo 1 y observe cómo, haciendo referencia al Antiguo Testamento, encontramos este himno de parte de Dios que se lo entona al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es adorado por el mismo Padre. ¿A quién Dios va a adorar? Sino a Dios mismo. Dios no comparte su gloria con nadie. Hebreos capítulo 1, versículo 8. El autor de este libro hace citas del Antiguo Testamento y escribe: mas del Hijo, refiriéndose al Señor Jesucristo, Dios Padre dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por la cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos, son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Este verbo que está siendo presentado por el apóstol Juan es nuestro Señor Jesucristo. Es el Dios todopoderoso creador que se ha acercado a los seres humanos para que crean en Él. Juan, que ha sido muy terrenal, que ha sido ambicioso, que ha sido egoísta, ahora por la obra del Espíritu Santo puede presentarnos una escena del cielo en donde reconoce que el Señor Jesucristo es el Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y dice el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y nada de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan entonces está presentando al Señor Jesucristo como Dios que toma carne, que es poderoso y que viene a salvar a los hombres. Y esto nos habla de lo poderoso que debe de ser el pecado, de lo terrible que debe ser el pecado. Porque para que venga alguien tan grande como el Verbo, Dios, a salvarnos, en quien debemos poner nuestra esperanza y nuestra fe, significa que la lucha es terrible. Regresamos a Juan, capítulo 1, versículo 1. Jesucristo entonces es el Verbo, Jesucristo es con Dios, Jesucristo es Dios y Jesucristo es creador. En la traducción del lenguaje actual se lee en Juan 1:1, antes que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra estaba con Dios y la palabra era con Dios. Esto era en el principio, era en el principio con Dios. Versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Más adelante en Juan 1:10, allí lo puede leer, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Mientras Cristo es increado, es no creado, es autoexistente, Él es el instrumento de Dios para que se creara todo lo que existe. Aquí, en el versículo 3, para anotar la palabra hecho, de que sea hecho, se utiliza otra palabra que es la palabra hikomai. Significa que tiene un origen, que tiene un principio, que es
hecho, que es creado, mientras que Cristo es eterno y no creado, todo lo demás es creado. El apóstol San Pablo también reconoció que fue Jesucristo quien creó todo lo que existe, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Cristo es presentado en la Biblia entonces como el creador, y todo lo creado en su origen es bueno. Por eso tenemos la primera escena en el cielo, en la eternidad, en lo infinito con Dios, versículo 1 y 2, el versículo 3 sobre la creación, versículo 4 sobre la creación de los hombres, y entonces encontramos que Jesucristo es vida eterna. Cristo es el que da la vida. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí dos fuentes que emanan del Señor Jesucristo es la vida. Jesucristo es vida y Jesucristo es luz. Cuando aquí se utiliza la palabra vida, se está refiriendo a vida eterna. Y cuando se está refiriendo a luz, se está refiriendo a cosas buenas moralmente. Se está refiriendo a santo, algo que proviene de Dios. En la Biblia del lenguaje actual traduce: de la palabra nace la vida, y la palabra que es la vida es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad, y aquí cuando se habla de oscuridad se está hablando de pecaminosidad, de una vida no santa, y nada puede destruirlo. El Señor Jesucristo entonces, cuando crea vida, esa vida tiene como propósito una vida en comunión con el Padre y una vida eterna. Pero debido a las tinieblas, que es el momento que entra el pecado en el mundo, los hombres caen de esa relación con Dios, y es entonces cuando el Señor Jesucristo tiene que alumbrar, tiene que brindar la verdad para que estas personas que están en pecado conozcan que la única forma de salvarse es a través de la gracia, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la palabra luz se está refiriendo a una vida santa y pura. Y el Señor Jesucristo lo que está mostrando es una lucha. Él, siendo la luz, lucha con las tinieblas, pero las tinieblas no prevalecen. ¿Cuál es el problema entonces que existe en el mundo? Ustedes pueden compararlo con lo que dice Juan capítulo 3, versículo 19. Allí, de manera más cercana, se nos está explicando que en esta lucha que tiene el Señor Jesucristo, que es la luz, contra las tinieblas, los hombres tienen que asumir una responsabilidad. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Jesús es la luz. Jesús vino entonces a dar vida eterna. Él dijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Solo entonces, por medio de Jesucristo, recibimos por gracia la vida, según Efesios 2:5. Jesús combate hoy la mentira, el error, el engaño, el pecado, la maldad. Todos ellos son sinónimos de las tinieblas, de la oscuridad. Es el trabajo, es la labor de Satanás y sus demonios que tienen el dominio sobre el mundo, porque el mundo está cubierto por las tinieblas. El mundo envuelto en tinieblas vio gran luz, luz resplandeciente, que es Jesucristo. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, escribió el apóstol San Juan en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Primera de Juan 1:5. La persona entonces que tiene comunión con Dios, que tiene comunión con el Padre, es una persona que rechaza las tinieblas, rechaza la práctica de pecado, rechaza la mentira y practica la verdad. El Señor Jesucristo dice que los que son verdaderamente sus discípulos aman la luz. El que aborrece a su hermano está todavía en tinieblas, pero el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 8 al 11. Finalmente, además de que Jesucristo es el Verbo, tiene comunión con el Padre, es Dios, es Creador, es la vida eterna, lo único que nos toca reconocer es que Juan tiene como propósito que conozcamos a este Señor Jesucristo, al primo del apóstol Juan. Mientras Juan con su padre, por tradición familiar, se dedicaron a la pesca, el Señor Jesucristo, por tradición, debido al oficio de su padre, se dedicó a la carpintería. Si se conocieron en su infancia, si se relacionaron, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la mamá del Señor Jesús, María, era hermana de la mamá de Juan, que era Salomé. Y finalmente se conocieron. Y Juan, muy acostumbrado a un ambiente del mundo, un ambiente de trabajo, un ambiente tosco, fue transformado por su cercanía con el Señor Jesucristo, a tal punto que pudo con el tiempo cambiar sus inclinaciones interiores de ambición por la gloria de Cristo. Y presenta aquí al Señor Jesucristo en una escena en el cielo eterno. Su primo carnal, su primo cercano, humano, de allí de Nazaret, ahora lo puede ver con su gloria eterna. Y lo puede ver en comunión con el Padre. Y lo puede ver como Dios mismo. Ese es el Dios en el que cree Juan. Ese es el Dios en el que llama a todo mundo, griegos y judíos, para que crean. Crean, Jesucristo es el Hijo de Dios. Es Dios que vino en cuerpo humano a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Es tiempo que tú creas, es tiempo que tú entregues tu vida a Cristo, es tiempo que tú conozcas a este Salvador poderoso que es el Creador de todo el universo, este Dios que quiso acercarse para comprenderte tal como eres. Y por eso dice Juan, es el discípulo al que Cristo amó.
Porque de la misma forma que Juan, muchos de nosotros somos torpes, muchos de nosotros somos crueles, muchos de nosotros somos incapaces. Y aún así, Cristo te amó, Cristo te ama por toda la eternidad. En Él debes depositar tu confianza, en Él debes depositar tus cargas, tus angustias, tu preocupación, tus miedos, tus culpas, tus vergüenzas, tus odios. En Él debes venir y afirmarte para que Él te transforme y te convierta en un siervo de amor. Antes que llegues a la edad de Juan. Oremos. Padre, te damos gracias por